Buenas tardes compañeros, vamos a iniciar con la STS del lenguaje del ciclo 1 titulada La formación del lector literario. Esta STS tiene 5 momentos. El primero es la exploración, donde se van a compartir los objetivos y vamos a realizar una actividad, todos somos un texto. El segundo es la estructuración, donde se van a tocar algunos aspectos importantes y teóricos de la literatura. Continuamos con la práctica, donde se va a realizar una aproximación didáctica, la búsqueda de la experiencia literaria. Continuamos con la transferencia y por último, valoración y cierre. El objetivo general de esta STS es proporcionar elementos teóricos, metodológicos y prácticos que permitan comprender la experiencia literaria como una posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes por medio de acercamientos creativos y propositivos al texto literario. Desde esta perspectiva, es preciso retomar el valor del texto literario, también de la lectura recreativa y de las posibilidades de construcción de propuestas lúdicas y también creativas como ejercicios que potencien la dimensión estética de esta experiencia lectora. Para apoyar esta práctica, esta STS plantea a partir de una estrategia que reconoce la lectura como un diálogo interactivo entre el texto y el lector. Allí hay un lugar importante en la formulación de preguntas detonantes que buscan establecer nexos entre los estímulos e indicios textuales y las expectativas del lector. Los objetivos específicos son identificar los principales aspectos de la formación del lector literario y el desarrollo de la competencia literaria, asociar la formación del lector literario a la formación de lectores críticos, formular propuestas de intervención didáctica basadas en la estimulación del intertexto lector a partir de claves para dialogar con el texto literario. Bueno, en este momento es urgente dinamizar una renovación que movilice un acercamiento al corpus literario, no ya desde una perspectiva que tenga que ver con una acumulación de autores o de obras canónicas, sino desde el análisis de la obra literaria, con el fin de explorar el gusto por la palabra. Esta reflexión tiene que ser crítica, tiene que ser coherente, de acuerdo pues como a las necesidades actuales de los individuos y de las sociedades. La literatura precisamente permite ampliar el horizonte en el que nosotros interpretamos el mundo, faculta a quien lee al reconocimiento de diferentes perspectivas que no necesariamente le eran familiares antes de la lectura. La riqueza de la lectura radica justamente en su condición de su cuerpo inacabado. Al finalizar la sesión de trabajo situado, la formación del lector literario, se espera que los docentes estén en la capacidad de reconocer las posibilidades para desarrollar la formación de un lector literario desde la experiencia del niño con el contexto. Identificar acciones didácticas que le permiten desde la literatura potenciar el pensamiento crítico de sus estudiantes. Reconocer las posibilidades del diálogo y la formulación de preguntas que estimulen la interacción con el texto literario y la participación activa del niño en la construcción del sentido del texto. Entonces, por lo anterior, se espera que los docentes identifiquen herramientas para acercar a los estudiantes al hecho literario, desde una intención pedagógica que reconoce la particularidad de cada una de las obras y pone en relieve la experiencia estética del lector, sin olvidar lo crítico y lo analítico. Continuamos con el momento de exploración. Bueno, la instrucción es la siguiente.
Dibuje una silueta que le represente y sobre ella ubique algunos títulos de textos orales, escritos, monomodales o multimodales o personajes importantes para su vida de la siguiente manera. La idea es que piensen ustedes en algunos textos que hayan leído, pero sí también en eso que yo les voy a preguntar. ¿Recuerdan una canción, una película, un poema? También lo pueden tener en cuenta. Entonces, cerca del corazón, un personaje o texto que le recuerde un amor. Cerca de la cabeza, un personaje o texto que marcó o ha marcado su cognición, su intelecto. Cerca de los ojos, un texto o personaje que le abrió un camino, que le dejó ver algo más allá de los que otros veían. Cerca de las piernas, un texto o personaje que le lleva lejos, lejos de la realidad cuando lo lee o lo escucha. Evocaciones, mundos alternos, fantasía. Cerca de los pies, un texto que lo aterriza, que lo sacude, que le ha dado piso. Y también quiero que recuerden un texto literario, pero que hayan leído en su periodo escolar y por qué lo recuerdan. Quiero que piensen en eso en este momento. Esta actividad tiene como fin sensibilizar a los docentes con respecto a la idea de que nuestra subjetividad se forma en gran parte por ese tejido que los personajes y los textos que hemos leído o que han leído durante toda su vida. Es importante resaltar el hecho de que las lecturas de infancia son definitivas y que el manejo que los adultos le den a las mismas actúan como una mediación de determinadas herramientas mentales y simbólicas que ayudan al niño a organizar los acontecimientos y a situarse en el mundo. Entonces, profes del CER Kilómetro 18, la invitación es a que exploremos la literatura y que nuestros estudiantes, nuestros niños de hoy, cuando sean adultos, puedan recordar en gran medida todas las obras literarias, todos los textos que leímos en cada una de nuestras sedes. Continuamos con la estructuración. Con el ánimo de determinar los principios teóricos que facilitan el desarrollo de esta STS, se inicia aclarando algunos conceptos que tienen que ver con competencia literaria y también con lector literario. Para ello es importante que recuerden que el discurso literario exige una serie de competencias que le permiten al lector, entre otras cosas, identificar las particularidades de su lenguaje, una función y un código que es preciso que el lector identifique y también interprete. Todo acercamiento al texto literario debe tener en cuenta que la literatura es un acto de comunicación de características especiales. Además, la obra literaria es un producto de una cultura y de un contexto, cuyo significado hay que interpretar. Eso lo afirma Cerillo. Así las cosas, un lector participa activamente en la comprensión del contexto y requiere tener una competencia literaria que le permita acceder a este proceso connotativo que va más allá del proceso de decodificación lingüística de los textos. Esta competencia se adquiere paulatinamente a medida que se forma el lector literario. La competencia literaria es un conjunto de conocimientos que se activan ante los estímulos textuales, de modo que interviene en la actividad cognitiva, de identificar componentes, también de reconocer valores y funciones del texto literario. Ese es el concepto que le da Sánchez. También es importante, entre los componentes de la competencia literaria, recordar los saberes lingüísticos para poder decodificar los textos, el conocimiento del lenguaje literario, los géneros, los recursos poéticos, también los saberes intertextuales,
que permiten identificar las soluciones a otros textos, a otros géneros u otros autores. Aunque resulte evidente, también Mendoza recuerda la estrecha relación entre la práctica lectora y el desarrollo de la competencia literaria, pues leer lo que quiere decir comprender, interpretar, pero también valorar el mensaje en sí mismo es la actividad de base que hace germinar la competencia literaria. De allí que formar lectores literarios implique establecer unas bases para interpretar y analizar lectores con capacidad también para valorar y enjuiciar una obra literaria, para lo cual es impredecible que los profesores intervengan preparando, estimulando la disposición de los estudiantes para que se sientan atraídos por la lectura literaria. Eso lo afirma Cerillo. Los enfoques de la enseñanza de la literatura en Colombia en los referentes de calidad son los siguientes. En los lineamientos curriculares para lengua castellana del Ministerio de Educación Nacional de 1998, este documento se presenta la competencia literaria como la capacidad de poner en juego en los procesos de lectura y escritura un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras mismas y del conocimiento directo de un número significativo de estas. Y se adiciona la idea de que en la escuela también debe proporcionar los elementos para que los estudiantes desarrollen una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos posibles a través de los lenguajes e innovar en el uso de los mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. De los estándares básicos de competencias del lenguaje, recordemos que son del 2006, se explica que una pedagogía de la literatura centrada básicamente en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del estudiante. Es decir, se espera que conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones, relaciones y finalmente interpretaciones. Concepciones de la didáctica de la literatura en Colombia en los últimos 10 años, según Martínez y Murillo, en el 2013. Las autoras de referencia indican que su investigación da como conclusión que las siguientes han sido las concepciones que han primado en la didáctica de la literatura en Colombia, a saber, didáctica de la literatura desde la dimensión estética y lúdica, didáctica de la literatura desde los estudios literarios, didáctica de la literatura como proceso de lectura y escritura, didáctica de la literatura desde los géneros literarios. Es importante determinar si desde lo que acabamos de ver de los referentes de calidad caben alguno de estos enfoques. Es importante también tener en cuenta la investigación de Suárez, Literatura y conversación en el aula, en el cual se halla la siguiente explicación. En algunos escenarios escolares persisten prácticas ceñidas a unos métodos de enseñanza y a unos dispositivos de evaluación que sacrifican la esteticidad, el placer y la persuasión experiencial que emanan del encuentro con los textos literarios. Bajo este panorama resultan recurrentes didácticas literarias centradas en el manejo instrumentalista del texto, es decir, se hace énfasis en la evaluación de la comprensión literal de los signos lingüísticos y en el conocimiento moralizante que enseña la obra. El intertexto lector se entiende a partir de la definición que Riffaterre, citado por Mendoza, hace del concepto intertexto, definido como la percepción por parte del lector de las relaciones entre una obra y otras que le han precedido o seguido. Adicional a esta relación con otras obras, el intertexto lector
También puede apreciarse desde la relación que el lector hace con otros hechos, acontecimientos y cualquier fuente de conocimiento que le permita establecer conexiones para potenciar el significado de las obras. En el siguiente esquema se visualiza cómo se articulan distintas referencias, inclusiones, presencias que funcionan como claves intertextuales y que pueden ser identificadas por el lector. Las líneas discontinuas del esquema pueden representar aquellos vacíos que se dan cuando el lector no identifica todas las claves intertextuales. El ejercicio lector puede ser abordado en doble vía, por una parte como una actividad de diversión y por otra como una actividad intelectual. Una y otra operan de manera diferenciada porque sus intencionalidades suponen una aproximación, un rigor y un análisis diferente. Pero hay que tener en cuenta que la literatura en el marco de la educación no puede sustraerse de la una y tampoco de la otra. La lectura en la escuela sugiere un acto de interpretación del mundo. Esta actividad puede ser una fuente de disfrute, pero además debe movilizar el pensamiento crítico. Teresa Colomer afirma que en los últimos tiempos, como la gran extensión de la llamada animación a la lectura, ha primado el acceso a los textos, en el mejor de los casos, pero lastimosamente no ha incidido en el apoyo a los lectores en su esfuerzo interpretativo. Por contra, que un número importante de adolescentes confiese no haber leído un libro entero en toda su vida, incluso cuando se halla en un contexto favorable a ello. Muestra que la escuela actual puede continuar desentendiéndose aún de la construcción de hábitos lectores. Lastimosamente esto sucede muy a menudo en la escuela. Los libros, cuando se cuentan con ellos, son guardados celosamente para cuidarlos de la pérdida o del deterioro propio de su uso y no se ponen en circulación dentro de la población estudiantil y muchas veces entre nosotros mismos los docentes. En otros casos hay restricciones de consulta, de los préstamos, se convierte como una especie de ruta burócrata donde hay que buscar una llave, donde hay que buscar un carnet o a la espera que de pronto la persona que administra ese espacio no esté. Puede pasar un tiempo extenso que termina por menguar el interés o las necesidades del potencial lector. En la situación opuesta a este cuidado excesivo de los libros, se encuentra aquella práctica en que los libros se han puesto a disposición de la comunidad sin ningún control, lo que ha derivado que en poco tiempo las colecciones desaparezcan de las escuelas. Entre las disposiciones pedagógicas y logísticas, el mensaje que llega a los niños y a los jóvenes es contradictorio. Por un lado se insiste en las bondades de la lectura, pero por el otro pareciera que se reconoce que encontrar esas bondades supone un tránsito complejo por el que hay que atravesar y por eso el lector, antes de ser seducido por el acto de leer, debe ser lanzado a él a pesar de su resistencia o de sus intereses. En suma, es importante que como docentes fortalezcamos primero nuestra relación con la lectura y segundo que reconozcamos en el acto de leer esa doble instancia que puede ser placentera, pero que es también una labor compleja y que una y otra deben ser exploradas tanto en nuestras rutinas personales como en nuestras prácticas de aula. Continuamos con el momento de práctica. En un archivo anexo que comparto a sus correos está el cuento El oso que no lo era. Por favor, lo van a leer detenidamente. Aproximación didáctica al cuento El oso que no lo era, en busca de la experiencia literaria. Acá se proponen algunas actividades para desarrollar con los estudiantes en 3 momentos: antes, durante y después de la lectura del cuento El oso que no lo era,
donde se aportan didácticas para fortalecer la competencia literaria y la formación del lector literario, así como fomenta el acercamiento sensible, crítico e intertextual a la obra. En este momento los invito a leer el anexo 6, que también compartí a sus correos, un acercamiento didáctico al oso que no lo era, donde encontrarán una propuesta de actividades para abordar el cuento. A grosso modo, las actividades allí propuestas son: antes de la lectura, motivar con la naturaleza, formular hipótesis, juguemos en el bosque, la portada correcta, el camino de entrada. Durante la lectura, extrapolación con la música y la realidad, creación de expectativas, lectura de imagen, secuencias visuales, intertextos, verificación de hipótesis iniciales. Y después de la lectura, diálogo socrático, escribir una carta al personaje, ver el video del cuento. Ahí también en los archivos que les comparto a sus correos está el link para que ustedes puedan observar el video. Ahora continuamos con el momento de transferencia. Existen otras posibilidades de intervención didáctica como la discusión literaria. En la conversación literaria se trata de continuar la construcción del conocimiento a partir del diálogo que inició el autor al escribir su obra, primero de una forma individual, autor-lector, para empezar después a enriquecerlo aún más a través de un diálogo colectivo, autor-lectores, que encierra y supera al anterior al producir más y mejores aprendizajes. De esta forma se abre el horizonte para que la conversación sirva de instrumento para favorecer la expresión de respuestas estéticas después de la lectura de los textos literarios. Anna Camps considera que la discusión literaria es la cúspide de una propuesta que en torno a la lectura de textos literarios pretenda potenciar la vivencia emocional con el texto. También está la tertulia literaria. Raúl Flecha considera que las tertulias literarias, además de contribuir a acelerar el aprendizaje instrumental en base a la lectura de libros, fomentan entre el alumnado valores, pero también sentimientos como la amistad y la solidaridad, fundamentales en el desarrollo emocional y académico de los niños. Las tertulias literarias dialógicas tienen su origen en los años 80 en la Escuela de Personas Adultas de Barcelona y consisten en encuentros alrededor de la literatura, en los que las personas participantes leen y debaten de forma compartida obras clásicas de la literatura universal. También está la continuidad del texto o de lo que aconteció con alguno de los personajes. Otra opción es el diario personal de mis lecturas. Estas acciones sencillas y llevadas a la práctica de manera continuada pueden conducir a formar a lectores ilusionados por volver a la lectura una y otra vez. Este diario personal de lecturas es un pequeño cuaderno, ¿cierto?, en el que el lector va anotando los libros leídos. En él escribe los datos como el autor del libro, el escritor, el ilustrador, el título. También puede ubicar la editorial. Se pueden detallar algunos aspectos del libro que lo van a ayudar a recordarlo fácilmente, los personajes, lo que ha sentido, las cosas que ha descubierto, que le hayan gustado. Incluso, por ejemplo, algunos niños les gusta hacer un dibujo relacionado con esa historia que puede estar inspirado en alguna ilustración que aparezca en el libro o que sea un dibujo inventado. Bueno, también les compartí, profes, a sus correos un anexo, el anexo 7, donde hay algunas recomendaciones basadas en el material entre textos. Este es el momento de valoración y cierre. Antes de hacer la valoración,
sugiero buscar una estrategia para poder empezar a prestar los libros de cada una de las sedes en caso tal de que aún no se tenga. Bueno, entonces esta parte quiero que por favor la respondan y me manden a mi WhatsApp la respuesta. La pregunta es la siguiente. Retomando el objetivo general y los objetivos específicos propuestos para esta STS, reflexionemos sobre si estos fueron alcanzados a lo largo de la sesión y contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes obtuvo de la STS que se pueden considerar como innovadores o creativos para el desarrollo de la competencia literaria de los estudiantes de su sede? Entonces, ya por WhatsApp yo también les escribiré la fecha límite para enviarlo. Em, puede ser breve. Quiero saber su opinión acerca de esta STS que acabamos de vivenciar. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición. Espero verlos pronto.